expresión Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? Significa que es el Mesías o el ungido prometido en el Antiguo Testamento. Ese título implica que Jesús cumple todas las expectativas y promesas de Dios que había hecho a su pueblo a lo largo de la historia bíblica. Como el Cristo, Jesús desempeña tres roles principales. Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. En su rol como profeta revela a Dios y se revela a sí mismo como Dios. Como sacerdote ofrece el sacrificio perfecto, definitivo por todos los pecados. Un solo sacrificio, ya no sacrificios y sacrificios todos los días, uno solo por la expiación y el pago del pecado de toda la humanidad. Y como gobierna y como rey, gobierna sobre su pueblo. El día de hoy Él es la cabeza, Él sigue gobernando sobre su pueblo, estableciendo su reino y sigue gobernando sobre la humanidad. Por supuesto, nunca ha dejado de gobernar y gobernará algún tiempo físicamente con nosotros aquí en la tierra cuando venga a establecer su reino. El hecho de que Jesús sea el Cristo enfatiza la divinidad de Jesús y su papel como Salvador del mundo. Jesús unificó las representaciones del Mesías, el siervo sufriente y el Hijo del Hombre. Mucho allá Isaías decía, el Mesías, el Salvador de nuestro pueblo, que va a arreglar lo que Adán y Eva echó a perder con el pecado. Decía, ¿cómo no? Herido será por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. 300 profecías se cumplen en el Antiguo Testamento en el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Y también como el Hijo del Hombre, Daniel hablaba mucho, el Hijo del Hombre vendrá a establecer su reino. Y hablaba mucho, ¿te acuerdan de la figura del hombre que tiene una cabeza de oro que era Babilonia, medos y persas, romanos, y al final griegos, y de ahí romanos, y al final 10 naciones que se han de levantar de entre los escombros de los romanos, del antiguo imperio romano, y vendrá una piedra que es el Hijo del Hombre, y golpeará y establecerá su reino. Cuando habla sobre el Hijo del Hombre, ya vimos que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces Cristo, Jesús es el Cristo, el prometido, el Salvador del mundo, el Mesías. La declaración y creencia en Jesús como el Cristo es fundamental para la fe cristiana, ya que implica aceptarlo como el cumplimiento de las promesas de Dios y la reconciliación entre Dios y los hombres debido al pecado. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso. Los judíos y fariseos no creyeron y el día de hoy no creen que Jesús es el Cristo. Por eso le dice a los discípulos, tengan cuidado de la levadura, de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Y el día de hoy andan los testigos de Jehová diciendo que Cristo no es Dios. ¿Quién es mentiroso? Ellos son mentirosos. Tengan cuidado de la levadura de los testigos de Jehová. Porque andan por las puertas tocando y queriendo enseñarte con su atalaya y su despertar que Cristo no es Dios. Hay algunas necesidades que tenemos que atender. A veces no tenemos cuidado de lo que aprendemos. A veces te ha pasado que andas en la calle y te comes unos taquitos y te hacen daño. Porque no tenemos cuidado, ¿no? Porque las manos y no sabemos a veces con qué higiene la hacen y a veces es tener mucho cuidado también hasta dónde comes, ¿no? El lugar hay que escogerlo. Es lo mismo con lo espiritual, tenemos que tener cuidado con lo que comemos espiritualmente y con las personas que platicamos y lo que estamos aprendiendo. En YouTube hay mucho acceso a mucha mala enseñanza y debes tener cuidado a esa falsa enseñanza. Gracias. No edificamos la iglesia. Dice que Dios va a establecer su iglesia cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se refería a Cristo mismo y ahorita lo voy a explicar. Dios nos ha puesto como piedras vivas para ser parte de la edificación espiritual, no como los bloques, ese es el templo. Cada uno ayuda al otro. Hermano, ánimo, vengamos temprano, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estamos orando por la hermana Blanca, por Chacha, por la familia del hermano Nazario, por la familia de Olga, Tommy, Ramona, Lucha, Carmen, Lodita, Sandra, Leti, Belén, y por los que no conocen al Señor. Estamos para edificarnos y exhortarnos. Y muchas veces también no nos negamos a nosotros mismos, le damos a nuestra carne todo lo que nos pide. Y uno
uno de los principios para ser discípulo de Cristo es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deja de pensar en ti, después en ti y a lo último en ti. Piensa en los demás. Porque generalmente somos cómodos y pensamos lo que es más cómodo para mí. Que los demás hagan las cosas antes que yo. Eso no es negarse a sí mismo, es ser convenenciero. Ese capítulo nos narra 4 conversaciones de Jesús. Primero, con los fariseos, y le demandan una señal. Jesús había hecho muchas señales, y vienen y le demandan señal, danos señales. Oye, pero había alimentado a 5,000, a 4,000, había sanado enfermos, había quitado demonios, había resucitado personas, había calmado la tempestad, y ellos no seguían creyendo. Danos una señal. Esa es una plática con ellos. Después una plática con sus discípulos. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos, escribas, de los sacerdotes, de los que se creen saberlo todo. Y ellos dicen: ¿será que por qué no trajimos pan? Y dice: Señor, se rascaba la cabeza, ¿no? Estos no entienden. Y de ahí les hace 2 preguntas, así como en un examen. Después de estar 3 años con ellos enseñándoles, les va a hacer un examen, ¿no? Como cuando tú defiendes en una tesis, cuando tú vas a defender tu carrera, tu profesión, hay sinodales, hay maestros que te hacen preguntas, y te voy a hacer nada más 2 preguntas, y si contestas bien esas 2 preguntas, estás del otro lado, ¿no? Y ahorita vamos a ver esas 2 preguntas, que es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ya ellos contestan, y después le preguntan: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Eso es lo importante, y también tienes que contestar esa pregunta tú, como prueba de examen ahorita, para ver si no reprueba. ¿Quién dicen ustedes que es Cristo? Para ti, ¿quién es Cristo? Es importante saber, contestar eso para ti. Y después la cuarta cosa que hace Jesús en este capítulo: Jesús les advierte a los discípulos que va a sufrir. Les dice: dentro de algunos días los escribas, fariseos, los sacerdotes, los principales me van a agarrar, me van a golpear, me van a escupir, me van a patear, me van a hacer sangrar, me van a maltratar, van a latillarme y me van a crucificar. Y Pedro viene y le dice: no, Señor, ¿cómo? Cosa, no te... Aléjate de mí, Satanás, dice, porque tú no ves las cosas de Dios. Y a veces somos nosotros así. Queremos hacer cosas con la iglesia y lo estás haciendo bíblicamente o como Pedro, en la carne. Porque hay principios bíblicos. Aún en la iglesia seguimos principios bíblicos. No es a mi carne como se debe hacer, como Pedro quería hacerlo. Es como Dios quiere que se haga. Entonces debemos tener cuidado cuando damos incluso un consejo, y si lo estás dando en la carne. A veces tus consejos pueden ser carnales. Tu hijo o tu hija está teniendo problemas con su pareja. Divórciate. Eso no es un buen consejo. Estás enojado o estás enojada y estás dando un mal consejo. No es algo que deberías decir o hacer. Siéntate, perdónalo, habla, comunícate, ora, ayuna, acércate a Dios. Eso es un consejo de Dios, no como Pedro: no vayas a la cruz, ¿cómo vas a permitir que te pase eso? Y bueno, el versículo a memorizar es el 16. Vamos al 16. 16. ¿Ya estamos ahí? El que pueden memorizar, el que les sugiero, si con algo te vas a quedar de todo este capítulo, que sea el 16. 1, 2, 3. Respondiendo Simón Pedro dijo: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, lo que se había prometido de ti, Adán y Eva, lo que había prometido Abraham, lo que había prometido David, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Verbo, tú eres la esperanza de la humanidad. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué propone el sermón? Porque Jesús es el Cristo, tú eres bienaventurado. Tú eres bienaventurado, tú eres una persona feliz, o deberías serlo. Y bienaventurado significa inmensamente feliz, 3 veces feliz, gozoso, dichoso, alegre. Porque Jesús es el Cristo, tú eres bienaventurado, y no deberías estar fijándote en tus desdichas o lo que no tienes. ¿Cómo? Guardándote de malas doctrinas. ¿Cómo? Guardándote de malas doctrinas. Entonces vemos la primera parte, donde vienen los fariseos, escribas, y le demandan a Jesús una señal. ¿Quiénes eran los fariseos? Observaban la ley estrictamente, soberbios e hipócritas. Querían que los demás la llevaran, pero ellos no.
la llevaban. Querían que los demás sirvieran, pero ellos no servían. Querían que los demás diezmaran, ofrendaban, pero ellos no diezmaban, ofrendaban. Querían que los demás ofrecieran sacrificios, pero ellos no ofrecían sacrificios. Y a veces nosotros somos algo de ellos. Queremos que los demás hagan las cosas, pero nosotros no queremos hacerlas. Y ahora, fariseos y saduceos no se llevaban, pero ahorita se juntan y quieren hacer pedazos a Jesús. Se juntaron para tentarle. Los fariseos eran muy estrictos en cuanto a la ley, pero los saduceos eran los que controlaban el Sanedrín, eran los sumos sacerdotes, los que tenían el poder político y económico. Los fariseos tenían el poder religioso. Y habían otros tres grupos, celotes, esenios y herodianos, que también muchas veces vinieron y le preguntaban a Jesús y querían tentarlo y querían hacerlo caer. Los celotes eran los revolucionarios, donde era Judas Iscariote, que quería una revolución y dar un golpe de estado y vencer a Roma y volver y poner a Israel en el poder. Los herodianos eran los que eran un partido político que querían en el poder a Herodes y a todo su linaje, ¿no? Que eran como, el día de hoy podríamos decirse como partidos políticos. Y los esenios, que eran los que se iban allá a la montaña y que buscaban estar solos, ¿no? Puritanos que se alejaban de las tradiciones y del pueblo. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos creían en los ángeles y en las últimas cosas y en un cielo y un infierno. Los saduceos no creían en los ángeles ni en muchas cosas de estas. Entonces eran contrarios, pero como se trataba de echar abajo a Jesús, se habían puesto de acuerdo. Y fariseos y saduceos eran enemigos entre sí. Herodes y Pilato eran enemigos, mas sin embargo se unieron para tentar a Jesús. Y entonces vienen y le piden, demuéstranos una señal del cielo. Pero ya había hecho muchas señales, alimentado, sanado enfermos, endemoniados, había resucitado personas y no era suficiente. Pero ellos estaban pidiendo una señal como la de Josué, que los hizo caminar 7 días alrededor de Jericó y que cayeran las murallas. Querían fuego como Elías cuando oró. Demuestra quién es Jehová Dios sobre la ofrenda, sobre una vaca que iban a ofrecer los sacerdotes de Acera y de Baal contra Elías, y Dios desciende fuego del cielo y demuestra que es Dios. De ese tipo de señal creía. O como los que había ofrecido Moisés, las 10 plagas, que el río se convirtiera en sangre, que vinieran moscas, que vinieran langostas, que murieran los primogénitos, que hubieran 3 días de oscuridad. De ese tipo de señales querían, señales. ¿Y por qué Cristo se iba a sujetar Dios así? Oye, si no crees, todo lo que está en el Antiguo Testamento es dado a conocer a través de mí. ¿Sabes lo difícil que es una profecía? Que dentro de 1000 años diga yo, aquí en Monterrey, dentro de 1000 años van a haber 1000 rascacielos. Es difícil cumplir una profecía. Matemáticamente es como irse caminando desde Alaska hasta Chile, todo el continente americano, y que hubiera por todo millones de pelotas. Imagínate millones de pelotas blancas y vas a buscar una hoja, pero con los ojos vendados, y caminando la sacas, nada más para cumplir una profecía. Es matemáticamente. Y ahora imagínate que se cumplen de Cristo nada más como 300 profecías. O sea, no entiendes, pues Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador del mundo. ¿Y ustedes quieren señal? ¿Qué les contesta Jesús? Pero bueno, la Biblia no registra un número total exacto de todas las veces que los enemigos de Jesús, fariseos, escribas, saduceos, lo tentaron o probaron durante su ministerio, ya que fue una acción constante, constantemente querían hacerlo caer. Sin embargo, se destacan varias ocasiones en los evangelios donde intentaron ponerle trampas para acusarle. La tentación en el desierto, Satanás lo quiere tentar. La trampa del impuesto. ¿Es bueno dar impuesto a César o no? Y sabía que lo hacía para que la gente hablara mal de Jesús. Y Jesús dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se sorprende. La mujer adúltera, le traen una mujer adúltera. ¿Qué debemos hacer? ¿Apedrearla o no? Y él hace de misericordia y lo sabía que lo querían que cayera. Sí, es cierto, pero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No le dice no, porque Jesús no iba a decir,
No la apedreen, porque está escrito en la ley que debía apedrearse. No dice eso, pero acusa de misericordia. Dice, el que esté libre de pecado, que se tira la primera piedra. Y dice, pues no, y dice que uno por uno es el mayor, porque todos somos pecadores. No, lo mismo aquí. Si algún hermano cayera en pecado, o sea, ¿quién es el primero en juzgarlo? Nadie, porque todos somos pecadores y debemos amarlo y orar por él y restaurarlo. La pregunta sobre el divorcio, le preguntan, ¿es bueno divorciarse? Y Jesús les dice, ¿no? Y vienen con una pregunta de, un hombre tuvo a una mujer, y de ahí el segundo hermano, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿de quién será él esposa? Dice, en el reino de los cielos no va a ser así, ¿no? Y, o sea, Jesús siempre los aplastó porque su sabiduría es Dios, y su sabiduría es infinita, y podemos acercarnos a Él y a su sabiduría. Y de ahí, ¿cuántas veces sobre el día de reposo, no? Cuando sabían que Jesús sanaba el día de reposo, un sábado, y dice, ¿es bueno sanar el día de reposo? Y Jesús va y ve la mano seca y lo sana, ¿no? Porque nada, para calentarlo. Dice, pues sí, dice, si ustedes van y su oveja, su vaca cae en un pozo, ese día van y lo sacan. Continuar la vida de un hombre. ¿Por qué no habríamos de sanar y ayudar a la gente en el día de reposo? ¿Por qué no habríamos de hacer el bien el domingo? Vamos a estar todo el día en la iglesia y no vamos a hacer nada. Si puedo ayudar a alguien, lo puedo hacer. En esta ocasión se ponen de acuerdo sus enemigos para pedirle una señal del cielo, intentando poner a prueba su autoridad divina. Mas él respondiendo les dice, cuando va a empezar a atardecer, empieza el sol muy bonito aquí. A mí me gusta mucho ya cuando empieza ahorita la temporada de calor, porque a veces ando ya por vaquerías. Y el cerro de la Silla, cuando se oculta el sol, ¿sí lo has visto cómo se ve de bonito? Así con colores de rosas, te mandé fotos, no sé si alcanzaste a verlo otra vez. Colores de diferentes colores y se ve muy bonito. Dice, el clima está muy bonito. Pero cuando también ves que empieza a amanecer y ves que todo nublado y todo negro, dices, se va a poner muy feo, va a haber tempestad. Ni que fuera ciencia, ¿no? O sea, ¿cómo está? Te vas a dar cuenta que va a llover y se pone feo. Y ves el sol, cuando empieza a salir también el sol de la mañana, es enorme, y esto va a estar bonito el día. Y no saben ustedes las señales, o sea, les dice, ustedes no conocen la palabra de Dios, o sea, vienen a mí, que soy el maestro, y quieren ustedes enseñarme, y dicen, pues no les voy a dar más que la señal de Jonás, que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre estará en la sepultura durante 3 días para darles testimonio. Y qué mayor fue eso, que iba a morir y que iba a resucitar. Y dejándole se fue. Y después que se va de ellos, le dice a sus discípulos al otro lado que se habían olvidado de traer pan. Ahora, ¿por qué se habían olvidado de traer pan si acababa de pasar el milagro de los 4,000 que vimos el domingo pasado en Mateo 15? Había 4,000 personas que habían estado 3 días con Jesús, 4,000 hombres, más mujeres y niños, y le dice, no quiero que se vayan porque me da preocupación de que se vayan y se vayan a desmayar. Dice, ¿qué tienen? 7 pececillos. Bueno. Y Jesús y algunos panes, ¿y qué es lo que hace? Bendice y vuelve a dar. Y dice que fueron canastas, que sobran 12 canastas, que ya vimos que las canastas son de este tamaño como los tamos, no eran las canastas de pan que nosotros conocemos, que le entran como 50 franceses. Digo porque son los que entran en la canasta. Si no era un bulto así, una canasta. Dice, ¿qué pasó con todo ese alimento? Es muy probable que lo hayan repartido entre los pobres. Y antes de que se fueran, hayan repartido comida. Así como cuando terminemos aquí con el desayuno, pues que no quede nada en la refri, hermana, porque se queda, hay que repartirlo, ¿no? Entre los hermanos. O cuando ha habido carne asada y sobra carne, pues hay que repartirlo, ¿verdad? Porque es mucho. Y le dice, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos preocupados, ¿qué? ¿Por qué lo está diciendo? Porque no trajimos pan, sí, por eso, no su conciencia. Y dice el Señor Jesús, ya estamos hablando como hace más de 3 años que ya estaba con ellos. Y les dice, ¿cómo es posible? Les dimos de comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños, de ahí otros 4,000 mujeres y niños, y todavía no entienden que pueda alimentarlos a ustedes, 12. Y ya después entendieron que lo decía por la enseñanza que tenían los escribas, los fariseos y los saduceos. Y son enseñanzas que corrompen al cristiano. Ahora, ¿qué nos está invitando a hacer ahí Jesús? Guardémonos de las malas doctrinas de este mundo. Por ejemplo, hay muchas formas de aprender las doctrinas o enseñanzas de la Biblia. Una de ellas es
sistemáticamente, que es la que estamos aprendiendo ahorita, que es por medio de temas. La doctrina de Dios, el Espíritu Santo, Cristo, su palabra, los ángeles, el hombre, el pecado, la salvación, la iglesia, las últimas cosas. Y ahora, él está diciendo, tengan cuidado de las malas enseñanzas de estos hombres. El día de hoy, ¿cómo se aplica el día de hoy? Tengan cuidado porque hay muchas denominaciones que se dicen cristianas, pero que no enseñan la palabra de Dios. Tengan cuidado. Digamos, la iglesia episcopal enseña, es una denominación cristiana, los episcopales enseñan que la Biblia tiene errores y que no es de confianza. Entonces, tienes que tener cuidado con ese tipo de doctrina. Los mormones enseñan que Dios enseña que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo no es un mismo Dios. Enseñan que el Padre es una persona, que Cristo es otra persona y que el Espíritu Santo es otra persona. Y eso no enseña la palabra de Dios. Enseña, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. No es que sean tres, así como mi Padre que es Héctor, Julio y César, tres personas diferentes. No, Dios es uno solo. Los testigos enseñan que la dualidad de Dios, que Jehová es uno y que Cristo es otro. Eso es esos son consideradas sectas. ¿Qué significa? Que su libro principal de una iglesia cristiana es la palabra de Dios, la base. Ellos tienen a la atalaya y al despertar. En alguna ocasión habré asistido a sus reuniones y ellos sacan su libro Atalaya y Despertar y les dan pan vivo. Eso es lo que enseñan, lo que un hombre, no enseñan la palabra de Dios. Y enseñan que Cristo no es Dios, y eso es un error. Enseñan el autor de la salvación es Cristo, y ellos tienen como a su profeta a Russell y sus enseñanzas, y muchas otras falsas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. De esas debemos tener cuidado nosotros. Los testigos enseñan también, los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo no es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Cuando miente Ananías y Zafira y les dice el apóstol, no has mentido a los hermanos sino a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y bueno, ya veremos eso en las doctrinas que estamos estudiando a las 9 de la mañana en la escuela dominical. El hombre nos enseña que por naturaleza somos pecadores, ¿no? Nacemos en pecado. El pelagianismo, que es una denominación, enseñaba que el hombre nace sin pecado y tiene libre albedrío total para no pecar. Si el hombre se propone no pecar, no peca. Pero ¿qué dice Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y entonces hay muchas denominaciones que tienen muy malas enseñanzas. Y es lo que Jesús nos está diciendo a sus discípulos: tengan cuidado de fariseos que andan allá afuera predicando y enseñando cosas que van en contra de la palabra de Dios. La salvación, Efesios 2, 8, 9, por gracia somos salvos por medio de fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchas otras denominaciones que enseñan, los pentecostales enseñan algunos, que la salvación es por medio de lo que Cristo hace en la cruz, más obras. Necesitas obras para salvación. Somos salvos por lo que Él hace en la cruz, únicamente y exclusivamente. Y confunde lo que dice ya Santiago cuando le habla a creyentes. Si tú eres creyente, enséñame tu fe por medio de tus obras. No está hablando de la salvación como tal. La salvación es única y exclusivamente por lo que Cristo hace en la cruz. Y lo que únicamente te pide es fe. No es por obras, para que nadie se gloríe. Yo estoy aquí porque repartí mis bienes para dar de comer a los pobres. Yo estoy en los cielos porque iba a la iglesia, porque hacía buenas obras, porque daba de comer a los pobres, a los enfermos, a las viudas, a los inmigrantes.
a los de la cárcel no es por medio de tus obras, es por medio de la fe. Entonces tienes cuidado con esas enseñanzas, porque hay pastoras, lenguas, y bueno, y nunca voy a terminar. Los ángeles. Algunas denominaciones enseñan la angelología, la oración, digamos que enseña mucho la Iglesia Católica. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. ¿No te enseñaron eso? A mí sí me lo enseñaron. Pero no tienes por qué pedir a los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué es lo que los ángeles, cuando alguien se arrodilló delante de un ángel, qué es lo que hacía? Levántate, porque tú y yo somos siervos del mismo Dios. No le pedimos a los ángeles, le pedimos a Dios. Aquí en el único sentido de adoración no vamos con intermediarios, ni con vírgenes, ni con no vírgenes. La iglesia, hablando de doctrinas, hay tres formas principales de gobernar la iglesia, muchas, pero tres principales: la episcopal o papal, la de los presbiterianos o presbiterio, ahorita voy a explicar esto, y la congregacionalista. El gobierno papal es donde un hombre gobierna, es gobernada por el papa o por un hombre, es una forma suprema de gobierno. Y no solamente se da en la iglesia católica, hay algunas iglesias bautistas donde el pastor es la máxima. Ese es un gobierno papal, se hace lo que el papa diga, pues, el papa diga, pues. Aún los bautistas y muchas iglesias se hace lo que el pastor dice. Es una forma de gobernar. Otra forma de gobernar es el presbiterio. La iglesia local es gobernada por un grupo de ancianos. Se elige un grupo de ancianos o pastores y ellos son los que gobiernan. 5, 3 ancianos, 5, 3 pastores, y es por medio de un grupo de personas. Y la tercera, que es la propia bíblica, la iglesia local, es independiente, autónoma y se gobierna a sí misma. No le damos cuenta a otras iglesias, porque cada una es autónoma. ¿La cabeza quién es? Cristo. Y tomamos la decisión juntos. Cuando hemos dicho, ¿cómo vamos a hacer lo de los desayunos? Pusimos acá, hicimos grupos, y lo decidimos como iglesia. Y tomamos decisiones como iglesia, ¿verdad? Y entonces es una forma congregacional. Sí, de alguna manera ustedes me han tomado como pastor y tomo algunas decisiones, pero siempre tomando en cuenta a la iglesia y sabiendo que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y nos gobernamos por medio de este libro. El libro está por encima de todos nosotros, y hay quienes se ponen por encima de ese libro. Y entonces hay muchas doctrinas que podemos seguir hablando. La escatología, el futuro. La escatología se refiere a expectativas sobre el fin de la era actual, el fin de la historia humana tal como la conocemos, el fin del mundo o fin de los tiempos. La palabra viene del griego, que es escato. Escato significa último, y logos, estudio de los últimos tiempos. Y entonces se suele dividir en dos, en general y particular. ¿Cómo va a terminar la humanidad en general? Dios lo ha escrito en su palabra, Apocalipsis y Daniel. ¿Cómo va a terminar toda la humanidad? Y el fin de cada persona. Así se puede dividir la escatología. Y entonces, ¿qué es lo que nos está invitando aquí Jesús? A que tengamos cuidado de lo que otros grupos denominacionales quieren enseñarnos, porque van en contra de la palabra de Dios. Y ahora quiere decir que cada vez nosotros, cada día, cada domingo, debemos estar aprendiendo algo nuevo, para cuando alguien venga y nos quiere enseñar una falsa doctrina, podamos decir no. Porque entonces, como dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. O sea, ¿por qué es destruido el pueblo de Dios? Por ignorantes. Porque Dios es sabio y quiere que seamos sabios en su palabra, pero si ignoramos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te voy a desechar del sacerdocio. También va a haber una causa. Ahora, la primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Jesús es el Cristo, eres bienaventurado. Porque Jesús es el Cristo, tú eres bienaventurado. ¿Cómo? Edificando la iglesia.
¿Cómo es que soy bienaventurado? ¿Cómo puedo demostrar esa bienaventuranza o esa felicidad edificando la iglesia de Dios? Y entonces aquí vemos que Jesús ya habló con los fariseos, habla con los discípulos y ahora les hace el examen. Les va a hacer un examen. Ya estuvieron conmigo 3 años y voy a ver si reprueban o nomás hay que volver a empezar la carrera, ¿no? Me acuerdo que cuando terminé la licenciatura con mi esposa de Administración de Empresas, en la cual ya conocí a mi esposa allá en la Universidad Autónoma de Chiapas, al final de la carrera, después de 5 años, hubieron 3 sinodales y me hicieron una pregunta. Pero de esas preguntas venenosas, porque hay preguntas con dardos, hay preguntas que son muy suavecitas, pero hay una pregunta así que pues habíamos escrito un libro y conocíamos el libro que estábamos hablando de técnicas de ventas, pero la persona que me hizo esa pregunta me hizo una pregunta así como cuando te avientan la pelota, que lleva efecto, ¿no? Que va haciendo, que va dando vuelta, y entonces era de contestar sí o no, y si yo contestaba sí esa pregunta o no, dependía de lo que yo respondiera, iba yo a reprobar o a aprobar el examen. Así está Jesús con sus discípulos y con estas 2 preguntas. Y entonces vienen a Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres? La primera pregunta, ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen las demás personas que nos rodean? ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué piensan ellos? Y empiezan los discípulos a contestar. No, pues uno que Juan el Bautista. ¿Quién decía eso? ¿Se acuerdan que Herodes decía que cuando veía a Jesús pensaba que Juan el Bautista había reencarnado en él porque los mismos poderes que tenía Juan el Bautista los tenía Jesús? Y muchos herodianos creían que Juan el Bautista había encarnado en Jesús y creían que Jesús era Juan el Bautista. Otros decían que Malaquías, que Elías, porque Malaquías, el libro de Malaquías dice, decía, vendrá con el espíritu de Elías con gran poder y autoridad antes de que vengan los días de tribulación. Y entonces algunos de los discípulos dijeron, no, pues Elías. Otro contesta, no, que Jeremías, porque en sus libros dice, hablaba sobre el siervo sufriente y sobre lo que Jesús haría. O alguno de los profetas, Isaías, ¿no? O Daniel, que hablaba del Hijo del Hombre. Bien, dice. Y entonces ya les hace la pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? ¿No? Esa es la pregunta que iba a hacer aprobar a los discípulos, o iba a decir, han sido 3 años que no han servido para nada, pues también. Y entonces, ¿quién dicen ustedes, dicen los discípulos, que soy yo? Y entonces Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ningún hombre puede confesar a Cristo si no lo revela el Padre. Entonces responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. O sea, ¿qué está diciendo? Tú acabas de revelar que Dios es mi Padre y Él revela ahora, Jonás, tú eres hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero bueno, ¿qué está diciendo ahí? Aprobarlo. O sea, ellos piensan diferente a los discípulos. Los hombres piensan diferente a los discípulos. Habían madurado, habían crecido. Todavía les faltaba mucho por hacer. Y ahora dice, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, Jesucristo es la roca fundamental sobre la cual está edificada la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Está hablando de sí mismo y ahorita voy a explicar esto. Los profetas del Antiguo Testamento lo dijeron así y hay muchos versículos que hablan que la roca es Dios. No suelo hacerlo, pero quiero que es importante. Moisés en Deuteronomio 32, 3 al 4. Moisés 32, 4 dice ahí, quiero que vayamos. Moisés, que es Deuteronomio 32, 3 al 4. Acompáñame a leer. Y dice, ¿ya estás ahí? Sí, dice 32, 3 al 4, todos juntos, 1, 2, 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dice el 4, Él es la... ¿Quién es la roca? Dios es la roca. En el Antiguo Testamento, cuando tú hablas de la roca, ¿de quién estás hablando? De Dios. Cuando hablas del buen pastor, ¿de quién estás hablando? De Dios. Entonces, Dios es la roca. O sea, tú no puedes decir, porque la Iglesia Católica enseña que Pedro es la roca, y sobre la roca se edificó la iglesia, y le está dando autoridad papal, y solamente la Iglesia Católica tiene esa autoridad. No es cierto, no se refiere a eso. Tendrías que estudiar el Antiguo Testamento. Y entonces cuando está diciendo, la roca puede aplicarse tanto al Padre como al Hijo, y ya no los voy a llevar sobre los demás versículos, pero hay muchos otros versículos en el Antiguo Testamento que dicen que Dios es la roca. Salmo 118, 22 dice, y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ha sido la parte más importante. ¿Quiénes la desecharon? El pueblo de Dios. Los judíos desecharon a Jesús. No te queremos como Mesías, no te queremos como el Hijo del Hombre, no te queremos como el Hijo de Dios, no queremos como Salvador del mundo. Y mismo Jesús dijo en Mateo 21:42, que ya estudiaremos dentro de algunos domingos, ¿nunca leíste en las Escrituras? Le dice a sus discípulos, la piedra que desecharon los edificadores, su pueblo, ha venido a ser cabeza del ángulo, la parte más importante de la roca. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mismo Pedro, capítulo 1, versículo, 1 Pedro 2:4 dice, acercándose a él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, porque es lo que estamos viendo en el examen que Jesús está haciendo a sus discípulos. Los hombres desecharon a Jesús, decían, ¿quién es? Juan el Bautista, es Elías, es Isaías, es Jeremías, algunos de los profetas. Jesucristo es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Hijo del Hombre, el que Dios había prometido a Adán y a Eva. De tu simiente va a salir uno que va a solucionar el problema en que nos metiste. Va a ser un arca de salvación como lo fue el que hizo Noé. Va a ser el hijo de David, va a ser el hijo de la promesa en tu simiente, que le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, en Cristo. Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador. Entonces dice, ciertamente desechado por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, pues se dice a nosotros, y a los discípulos, sed edificados como casa espiritual y sacerdocios santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces nosotros somos parte de esa edificación. Por eso, ¿cómo vamos a edificar la iglesia de Dios? Teniendo una vida espiritual, compartiendo el Evangelio, teniendo comunión con los hermanos, edificando la iglesia, siendo discípulos y aprendiendo las diferentes doctrinas, adorando a Dios en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios. Es como edificamos la iglesia. El viniendo, el siendo puntuales, el viniendo a la iglesia. Los otros apóstoles, ¿qué decían de Cristo? Es la roca. Este Jesús, en Hechos 4:10, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Cuando llegan los judíos y dicen, y Pedro empieza a predicar, y dice, ¿qué haremos? Ustedes mataron al autor de la vida. Y dice, ustedes, la piedra reprobada por vosotros, ustedes dijeron que Cristo no es el Mesías, ustedes dijeron, lo rechazaron, y también él después, de alguna manera, los tiene en la banca, acuérdense, por casi 2000 años que ellos están esperando al Mesías, sino que el Mesías ya vino, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, que ha venido a ser la base principal de la edificación de la iglesia, es Cristo. Pablo también afirma que el fundamento de la iglesia es Jesucristo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No es Pedro, no es el Pedro, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. Tú eres Pedro, tú eres una piedrita. Y ahorita les voy a decir por qué lo dice, más adelante les voy a explicar por qué. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Este cimiento fue puesto por los apóstoles y profetas al predicar a Cristo a los perdidos. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿En quién hay salvación? ¿En Cristo o en Pedro?
En Jesucristo. Cristo es el autor de la salvación. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No Pedro, no su sucesión apostólica, no la Iglesia católica. Ninguna iglesia salva. Las iglesias no salvan. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cómo podía Dios edificar su iglesia en un hombre pecador como Pedro? Es decir, ahorita Dios le acaba de revelar que Cristo es el Mesías. Pero más al ratito, minutos después, Pedro agarra a Jesús y le dice, mira, no vayas a la cruz, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Y qué le dice? Quítate de mí, Satanás, porque no pones la vida en los ojos de Dios, sino en las de los hombres. Un hombre pecador como Pedro, ¿por qué creen que Pedro iba a ser el autor de la salvación? Porque es lo que enseña la Iglesia Católica, que Dios le dio las llaves a Pedro, y ahorita voy a explicar a qué se refiere eso, que Dios las llaves a Pedro y la Iglesia Católica es la única. Espérate, no entienden ni el Antiguo Testamento, ni el ministerio de Cristo, ni lo que los apóstoles enseñaron, ni lo que la Iglesia enseña. Y por cierto, la Iglesia Católica tiene miles de errores doctrinales, por favor, por aquellos que todavía están pensando en, o algunos juegan, que vienen aquí a la iglesia y después se van a la Iglesia Católica. Tiene miles de errores doctrinales bíblicamente, y es una de las, la iglesia no salva, hermanos. Solamente Cristo hay salvación. Y por eso Jesús dice, yo edificaré. Está diciendo, Cristo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia el día de hoy? ¿Y quién la ha edificado por los 2000 años? ¿O ha sido Pedro? Ha sido Cristo. Digo, ¿y qué es la iglesia? Es una asamblea de personas que adoramos a Cristo como Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? Que durante 2000 años ha habido una iglesia que es de Cristo, que se identifica con las enseñanzas de Cristo. Y si tú te vas y empiezas a analizar este capítulo que dice que las puertas del Hades no prevalecerán, que cada siglo ha habido una iglesia cristiana. Si tú te vas 100 años atrás, 1920, sale de ahí la iglesia pentecostal, allá en Los Ángeles. Te vas a la iglesia Reforma, salen ahí, que son luteranos, calvinistas, reformados, y muchas iglesias adventistas salen de la Reforma. Te vas más atrás, te puedes ir hasta, bueno, no voy a estudiar la historia de la iglesia, porque es todo un año tal vez que nos llevaría a estudiar eso. Te vas más atrás, la iglesia católica surge en el siglo III con Constantino, porque la iglesia católica, que se dice ser de la iglesia romana, ya había dejado de ser una iglesia apostólica o primitiva, porque en el siglo II ya habían empezado a aceptar indulgencias y que creían que tú podías ganar tu derecho al cielo si llegabas y pagabas dinero. Ya había dejado de ser la iglesia de Roma. Por eso muchos pastores, el pastor de Herbes, que le habían ofrecido a la iglesia de Roma en el siglo II, se salió porque la iglesia católica, que se dice que es la iglesia de Roma que fundó Pablo, que fundó Pedro nunca estuvo en Roma, por cierto, y bueno, puedo hablar de muchos errores. La iglesia primitiva es de los apóstoles, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que predicaban que el único en el que hay salvación es en Cristo. La iglesia no salva. Sí son buenas, platicaba con mi padre otro día, las iglesias son buenas, sí, pero porque me está platicando que está yendo a una iglesia adventista. Ya fue una bautista, y bueno, ya ha ido a muchas iglesias. Y en su deseo de buscar y no ha encontrado. Y le digo, sí, cierto, son buenas, pero no tienen muchos errores doctrinales. Mi iglesia, le digo. Y platicando, ¿no? Y tienes que tener cuidado, pero como se desconoce la base, como desconocen la palabra de Dios, entonces son fácilmente seducidos y engañados por algunas palabras o algunas tradiciones de los hombres. Dice, y las llaves de la muerte del Hades, y a ti te daré, dice, las llaves del reino y de los cielos, dice. ¿A qué se refiere cuando le dice a Pedro? A ti te daré la llave del reino de los cielos. No es que tenga una llave, y mucho tiempo hemos pensado que Pedro está allá en la puerta de los cielos a ver quién entra y quién no entra. Pero eso no se refiere a eso. A veces Jesús habla de manera simbólica, a veces no lo hace. ¿Y qué está diciendo aquí? Porque tienes que ver la vida de Pedro. Él fue el primero que llevó la predicación del Evangelio a los judíos. En Hechos capítulo 2,
y se convierten miles de personas. Y por medio del Evangelio entran muchos judíos al reino de los cielos. Cuando sabe Pedro y Juan que los samaritanos también recibieron el Evangelio, fueron rápidos, les compartieron el Evangelio. Los samaritanos también entraron al reino de los cielos debido a la predicación del Evangelio, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, no que Pedro es el camino, la verdad y la vida. Cuando Dios manda llamar a Pedro para que Cornelio, que era un gentil, conociera el Evangelio, y se acuerdan de la manta que baja llena de comida y le dice: lo que Dios ha bendecido tú no lo llamas impuro. Es decir, los gentiles también tienen parte en el reino de los cielos. Y después va él, es el primero que habla y le comparte el Evangelio a los gentiles, y se dan cuenta los judíos que también los gentiles tienen acceso al reino de los cielos. A eso se refiere, que tenemos la llave que es el Evangelio para poder entrar al reino de los cielos. No solamente se lo dio a Pedro, se lo dio a los apóstoles, porque los apóstoles también compartieron el Evangelio. Y también nosotros tenemos esa llave, que es el Evangelio, que decirle a la gente: arrepiente de tus pecados y cree que Cristo pagó en la cruz por tus pecados, y si te arrepientes y crees, eres salvo. Tú y yo tenemos esa llave. No solamente es exclusivo de Pedro, y no solamente es exclusivo de la Iglesia Católica, es para todos los discípulos. Y ya después, y todo lo que atares en el cielo, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atares en la tierra será atado en los cielos. Atar y desatar. Esa era una frase muy familiar en aquel tiempo para los judíos, porque sus rabinos, sus maestros, a menudo hablaban de esto, es decir, prohibir o permitir, autoridad de la palabra de Dios. Es decir, todo lo que está permitido en la tierra está permitido en los cielos, y todo lo que está prohibido en la tierra está prohibido en los cielos. Entonces, tu autoridad está basada en los reinos de los cielos, lo que ha escrito Dios. A eso se refiere. Y no es que dice, ¿qué enseñan los católicos? Enseñan que al que tú quieras meter al reino de los cielos, entrará al reino de los cielos, y al que tú no quieras meter al reino de los cielos, no cuadra con toda la palabra de Dios. Dios no hace excepción de personas, y lo único que te pide es arrepentimiento y fe. Y entonces hacen, por doctrinas de la palabra de Dios, hacen doctrinas de hombres, que ya vimos que Dios estaba cansado del lavado de manos, ¿se acuerdan? La Iglesia Católica tiene mucha falsa doctrina, muy malos maestros. Entonces manda a sus discípulos a que nadie le dijese que Él era Jesucristo el Cristo, que Él era Jesús el Cristo. Y guarden silencio, todavía no es momento de que lo digan, porque voy a ser llevado a la cruz, voy a ser martirizado, y todavía hay cosas que tienen que aprender. Ahora, ¿cómo edificar la iglesia? Primero que nada, la base es la fe en Cristo. Tu fe debe estar fundada en Cristo. Eso es lo principal. Si tú te has arrepentido y creído que Cristo es el camino de la verdad y la vida, es la principal base. Ese es el principal fundamento. Es la piedra angular. Y ahora, sobre esa base viene la palabra de Dios. Tú debes vivir conforme a la sabiduría de Dios y tomar las decisiones conforme a la palabra de Dios en todas las áreas de tu vida. Y si así lo estás haciendo, pues vas por buen camino. Si tú no tomas en cuenta la sabiduría de Dios, vas a tener muchos problemas. Vas a sufrir más de la cuenta de lo que no deberías sufrir. Y después, siendo hacedor de su palabra, tengo que poner en práctica. Bueno, ya tengo mucho, ya leí, ya estudié, ya memoricé, ya medité. Ahora practica. Pon en práctica la palabra de Dios. Si tú tratas con amor a tu pareja, esperas que ella te trate con amor. Pero si tú eres grosero con tu pareja, si tú eres irrespetuoso, si tú la maltratas, pues no le estés pidiendo a las aceitunas hijos, ¿verdad? Porque, o sea, y están los principios de Dios: trata a los demás como quiero que me traten. Entonces, ya vimos esa regla, la regla de oro: hazle a los demás lo que quieres que te hagan. Es como edificamos la iglesia, con el ejemplo. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Jesús es el Cristo, tú eres bienaventurado. Porque Jesús es el Cristo, tú eres bienaventurado. ¿Cómo? Negándote a ti mismo. Negándote a ti mismo. Y entonces Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos constantemente. Le dice que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho, iba a sufrir mucho, golpes, latigazos, le iban a desfigurar el rostro, el cuerpo, lo iban a martirizar por los ancianos, por los principales sacerdotes, por las principales autoridades del gobierno, por los escribas, y ser muerto. Pero él resucitaría
O sea, imagínate, él está profetizando, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que va a pasar? A Jerusalén me van a hacer esto, y esto, me van a matar, me van a crucificar y después voy a resucitar. Eso te dice que Cristo es Dios, la muerte. Para Dios la muerte no es un problema, ni para nosotros. Yo sé, sí, vamos a entregar el equipo, el cuerpo, nos van a enterrar, pero nuestra alma es eterna para con Dios. Entonces Pedro le toma parte, comienza a reconvenirle, diciendo, Señor, tengo pasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Y entonces también ahí nos advierte que tengamos cuidado de querer corregir la sabiduría de Dios. Queremos cambiar, ¿no? Dios te pide que disciplines a tus hijos si andan haciendo las cosas mal y no le hacemos caso a Dios. Pide que tratemos con amor y respeto a la pareja y no le hacemos caso a Dios. Queremos a veces corregir al pastor y el liderazgo, pero Dios ha establecido una autoridad. Algo que le hace falta a la mayoría de los cristianos es aprender a sujetarse a sus autoridades. ¿Quieres que tu fe crezca? Aprende a obedecer la autoridad, orar por nuestra presidenta, que Dios le bendiga, no hablar mal de ella, por su servidor, y no porque sea la octava maravilla, porque soy pecador, porque Dios me ha establecido como autoridad y necesito de sus oraciones. En la casa, el esposo es la autoridad, está orando por él y sujetarse, pero es difícil para la mujer sujetarse al esposo, porque es parte de la naturaleza. Ya Eva, cuando no estaba Adán, hizo lo que quiso, y muchas veces las mujeres les cuesta y quieren tomar la autoridad en el hogar, y es algo que, como vimos la mujer cananea el domingo pasado, que dice, grande es tu fe, ¿no? Cuando dice, Señor, ayúdame, mi hija está endemoniada, y le estaba rogando y estaba gritando, y los hijos, ya córrela, ¿no? Y si no es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos, ¿no? Dice, pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa. Dice, grande es tu fe, dice, ¿por qué entendía eso? Que igual que el centurión, que mandó a decirle, Señor, mi siervo está sano, di que sano. Dice, ¿cómo? Dice, sí, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y le digo, va y va, y le digo, viene, sé que es obedecer. Tú nada más con que digas, ya sé que es suficiente, no necesito que entres a mi casa. Y Jesús se sorprende con esos dos hombres. Y con esa mujer, que eran gentiles, no eran ni judíos. Y a veces somos más incrédulos nosotros, pero es que no hemos aprendido a estar bajo autoridad. Aprende a obedecer a Dios, pero el problema es que es la necedad. Primero yo, después yo y al último yo. Y eso es negarse a sí mismo. Deja de pensar primero en ti y aprende a hacer las cosas que se esperan de ti. Queremos corregir la vida de los hermanos. No viene tarde, no lee su Biblia, no ora. No es así, es empezando primero contigo mismo y olvídate de los demás. Y a las personas que nos rodean, que queremos decirle a nuestra nuera cómo debe cocinar. Déjala que cocine como considere, si lleva sal, si lleva cebolla. Porque entonces es querer un poquito más allá, es lo que Pedro está haciendo con Jesús. Espérate, hay cosas que a veces nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que aprender por sí mismos. Lo mismo los hermanos en la fe. Algunos de nosotros ya hemos alcanzado cierto nivel de madurez que los otros les van a llevar algún tiempo llegar a esa madurez. La importancia de venir a la iglesia, por ejemplo. Para el cristiano no es una opción venir a la iglesia, es una obligación venir a la iglesia. Y para algunos es una opción. A veces sí vengo, a veces no vengo. Y entonces ahí ves la madurez espiritual. Entonces tengamos cuidado cuando queramos dar un consejo, porque puede ser que lo estés dando como Pedro, en la carne, poniendo los ojos en lo que ven los hombres y no en cómo ve Dios. Entonces tengamos cuidado cuando se trata de dar consejería. Dios nos ha llamado a exhortarnos los unos a los otros, sí, pero conforme a su palabra, porque puedes estar exhortando en la carne y estar llevando y ser ciego, guía de ciegos. En lugar de ayudar a los hermanos, los estás llevando a que ambos caerán, dice Jesús. Ambos van a perderse en este mundo. Y entonces Jesús se vuelve a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, y no seamos tropiezo de otros hermanos. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, como Dios mira, sino en la cosa, sino en la de los hombres. Y Pedro estaba mirando como el mundo. Cristo había sido destinado para morir en la cruz desde antes de la fundación del mundo. Es decir, por ahí hay algunos que dicen que, hablando de la sabiduría de Dios, Dios es sabio. En la omnisciencia, Dios lo sabe todo.
pero por ahí salieron algunos círculos universitarios de teología, y estoy hablando de las élites, de Harvard, de lo mejor que puedes estudiar, aspirar a teología, la Bob Jones y el Master Seminary. Estoy hablando de las mejores universidades a las cuales puedes tener acceso. Y salieron por ahí unos que Dios no es suficiente, porque como está libre el albedrío del hombre, pues entonces Dios puede hacer que no sepa lo que algún hermano o hermana va a hacer mañana. Y dices tú, realmente no conocen las escrituras, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Porque no le dijo a Caín que no le levantara la mano antes de que fuera a matar a Abel, no le exhortó. Dice que ten cuidado, no le dijo a Adán y a Eva sobre la simiente, que la simiente del hombre estaría contra la simiente de la mujer y estarían peleando toda la vida. Ya Dios ya sabía, no le dijo a Noé lo que iba a pasar. Y podemos ir hablando de la omnisciencia de Dios y la sabiduría de Dios, y dices tú, la gente que tiene doctorado, dices tú, bueno, regresen a las bases, pues Dios lo sabe todo, por eso podemos confiar en Él. Entonces Jesús dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer tres cosas: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Y a veces lo que pensamos es echarnos una cruz al hombro. No se refiere a eso. Significa emular a Cristo, las enseñanzas de Cristo. Tome la cruz. Lo que yo hice con mi vida, yo espero que Él estaba en la comodidad del cielo y vino aquí a estar incómodo por 3 años. Y yo sé que estás en la comodidad de tu casa y Dios te pide que salgas y compartas la cruz de Cristo. Es lo que está pidiendo. Que te niegues a ti mismo, que dejes de estar bajo la comodidad. Pues ¿quién quiere que salga con la lluvia a compartir el evangelio, que alguien más sepa? Y esperándolo. Dios quiere que salgas y sígame y haz lo que yo hice. Negarte a ti mismo significa vivir, dejes de vivir para ti mismo. Tomar la cruz, o es negar la cruz, y Dios quiere que tomes la cruz y haya sacrificios, ofreciendo sacrificios de alabanza y sacrificios de pureza en tu vida. Seguir a Cristo y que dejes seguir al mundo. Perder tu vida por su iglesia y dejes de salvar tu vida por ti mismo. Significa dejar el mundo y ganar al mundo con el evangelio. Significa guardar tu alma. Significa que puedas guardar tu alma de todas estas falsas enseñanzas y doctrinas que hay en este mundo y participar de la recompensa y de su gloria, porque Dios piensa recompensar toda buena obra. Ahora, los 3 por qué de ser discípulo de Cristo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, tú puedes dedicarte, sigue haciendo tu vida, no tomes en cuenta la palabra de Dios, puede hacer que te pierdas. Pero si pierdes tu vida por su causa, por su obra, o sea, sigue lo que Él ha estipulado, sigue el ejemplo del Maestro. Porque si tú quieres salvar tu vida, tienes que perderla en su obra, y es como vas a hallarla. Ahora, ¿por qué otra cosa? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Napoleón Bonaparte quiso conquistar el mundo, los Césares en Roma, Hitler y todos los grandes imperios, Nabucodonosor, Ciro el Grande, Alejandro el Magno, quisieron conquistar todo el mundo. ¿Y dónde están el día de hoy algunos de ellos? Digo, si no conocieron a Cristo, están en el infierno. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Digo, ¿qué puedo pagar? ¿1.000.000 de pesos? ¿Mi casa? ¿Mi carro? ¿Una cuenta bancaria? No es con dinero que ganas acceso al cielo. Es por medio de arrepentirte y creer que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Otro ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, porque Él va a venir a establecer su reino. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios piensa recompensar toda buena obra. Cuando tú fuiste alguna vez a la cárcel, cuando fuiste a algún centro de rehabilitación, cuando fuiste a algún hospital a dejar comida, cuando ayudaste a algún inmigrante, cuando Marcos estuvo con nosotros, le apoyamos bastante. La iglesia le apoyó económicamente y muchos hermanos le apoyamos en diferentes formas. Ahora se fue a vivir allá lejos, pero lo hemos hecho como iglesia también, cuando hemos ido a los hospitales, cuando hemos ido al asilo de ancianos, cuando hemos apoyado a nuestras viudas y huérfanos, lo hemos hecho. Dios piensa recompensar toda buena. Dios piensa todo lo bueno que hagas por los demás.
económicamente, materialmente, Dios piensa recompensarlo en esta vida y en la venidera. Dios dice que cuando Él venga, dice que dará coronas, que dará premios. Está la corona de los que ganan almas, los ganadores de almas, los que comparten el Evangelio más que ganador. Tú vas y compartes el Evangelio y Dios hace que surja el fruto. Pero Dios piensa premiar todo ese tiempo que tú dedicaste a la iglesia, que serviste a la iglesia, que serviste a otros en el Evangelio. Dios piensa premiarlo. Y veremos unas coronas resplandecientes y veremos algunas que apenas se brillen, porque estamos más interesados en lo material. Por eso los apóstoles, cuando Jesús le dice a Jesús sobre el pan, ellos están preocupados en lo material. No trajimos pan, y no están viendo que están con un hombre espiritual que puede suplir toda necesidad. Y a veces tú estás en eso, más ocupado en el trabajo, más ocupado en las cosas. Yo sé, yo también estoy en la casa, tengo algunas cosas que hacer, y el carro, y la comida, y no dejas de comprar despensa, ¿no? No hay semana que no tengas que salir a comprar despensa. Pero estamos a veces, como los apóstoles, más preocupados por lo material, porque tenemos la vista en lo material y se nos olvida lo espiritual. Y por eso Dios permite que nos reunamos el domingo y los miércoles para recordarnos que debes ver con los ojos de Dios. Dice, deja de mirar como miran los hombres y empieza a mirar como Dios mira. Dios es quien suple todas nuestras necesidades y Dios es el que va a recompensar todo desayuno. Y entonces, y al final dice, de cierto os digo que algunos de ustedes que están aquí, algunos de sus apóstoles, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino y en su gloria. Y algunos piensan que algunos de los apóstoles no morirían, que tal vez Juan, el discípulo amado, no iba a morir, pero no se refería a eso, se refería a la transfiguración. Algunos días después, 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, presenciaron a Jesús transfigurado, mostrando la gloria de su reino. Poco después de esa afirmación, no necesariamente en la segunda venida. Algunos piensan que va a ser hasta la segunda venida. No, se refiere que, imagínate, serían hombres que tendrían que morir, que tendrían más de 2000 años. Se refieren a eso, que estos varones vieron el poder y la gloria de Cristo y que pudieron verlo en su gloria. A eso se refiere. No se refiere que algunos enseñan que estarían hasta el final. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Entregar nuestra vida, tiempo, a su obra. Porque no hay nada en el mundo que valga la pena tener a cambio de la vida eterna. Porque Dios piensa premiar toda buena obra. ¿Por qué debo seguir a Jesús? ¿Por qué vale la pena? Porque Él me da vida eterna. Porque vale la pena cambiar la vida eterna por la vida de este mundo. Ahora, recapitulando, porque Jesús es el Cristo, tú eres bienaventurado. Primero, ¿cómo? Guardándote malas doctrinas. Segundo, porque Jesús es el Cristo, tú eres bienaventurado. ¿Cómo? Y tercero, porque Jesús es el Cristo, tú eres bienaventurado. ¿Cómo? Negándote a ti mismo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.